Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy hablaremos sobre tips de lutería en general, cómo inició este canal, su creador, y aspectos esenciales de este bello arte. Así que, si quieres conocer los detalles que hay detrás de la construcción de nuestros instrumentos, quédate hasta el final. Vamos a ver, ¿quién está detrás de Dream Music Escuela? Hola amigos, soy Carlos Alberto Vallejo y soy luthier hace 17 años. ¿Qué le inspiró a convertirse en luthier y a dedicarse a la construcción y reparación de instrumentos musicales? Creo que lo principal fue el amor por la música, ya que desde muy niño, aproximadamente desde los 12 o 13 años de edad, tuve un gran interés por los instrumentos musicales, pero debido a la situación socioeconómica de mi familia en aquel entonces, era muy difícil para mí tener cercanía a las guitarras o a los violines o a los instrumentos que me interesaba, así que después de investigar un poco por mi cuenta, logré dar con esa valiosa información de cómo construir un instrumento gracias a uno de mis primeros maestros quien me instruyó y me presentó la forma de trabajo de un luthier, la cual desde ese primer momento me pareció que no era tan complicada y decidí llevar a cabo mi primera construcción de un violín. Y bueno, creo que desde ahí empezó todo, ya que a pesar de que me costó mucho esfuerzo, logré terminar ese instrumento y mi maestro pues decidió continuar enseñándome más sobre otro tipo de instrumentos como las guitarras, los bajos y los instrumentos de cuerda frotada. ¿Cuál es el instrumento con el que siente mayor afinidad o el que más le guste fabricar? Bueno, creo que debido a mi segunda profesión, la cual es licenciado en música con énfasis en guitarra clásica, creo que el instrumento al cual le tengo mayor cariño pues es la guitarra precisamente, ¿no? La guitarra clásica, la guitarra española, ya que pues me dedico también en mis tiempos libres a tocarla y a estudiarla. Entonces, aparte de la construcción de este bello instrumento, siempre estoy tratando de investigar, incluso de tratar de lograr hacer algún día un aporte significativo en la construcción de este grandioso instrumento. ¿Cuál considera que es el primer paso para construir este instrumento? Bueno, en general cada luthier tiene sus propios pasos y sus propias técnicas, así que voy a hablar pues del que yo personalmente utilizo. Generalmente, tengo el ejemplo aquí, yo empiezo doblando los aros para hacer la formaleta, para incorporarla en la formaleta y asegurar esta primera estructura. Posteriormente, después de tener estos aros ya listos con sus dos culatas, empiezo con la fabricación de las tapas mientras esto se va secando y pues voy adelantando de esta manera. Voy adelantando las tapas y su sistema de barras armónicas. Cada instrumento tiene un tipo de barras armónicas de acuerdo al sonido que se pretenda lograr después. Seguido de esto, o sea, no es un trabajo pieza a pieza, sino que en los tiempos de secado, por ejemplo de esta tapa, también voy adelantando la tapa trasera, colocando su refuerzo en la parte interna, en la unión pues del ensamble, y así sucesivamente. Mientras se seca una pieza voy adelantando las otras y posteriormente empiezo con la construcción de lo que es el mástil. En este caso vuelvo a repetir mientras las piezas me lo permiten en su secado y su posterior prensado. Empiezo a ensamblar lo que es el mástil. En este caso tenemos todas las piezas de un futuro guitarlele que estoy construyendo y podemos apreciar que tengo las dos tapas, estructura de aros y mástil listas para empezar a ensamblar y continuar pues con todo el proceso regular de la construcción de un instrumento de este tipo. ¿Cuánto tiempo se demora la fabricación de estos instrumentos? Bueno, generalmente en mi taller la construcción de una guitarra como esta o de un instrumento similar de cuerda pulsada toma alrededor de mes y medio a 2 meses y medio, dependiendo de las características que haya pedido el dueño. En el caso de los instrumentos de cuerda pulsada como violines, violonchelos y contrabajos, los tiempos son un poco más largos porque el proceso de construcción es algo diferente, ¿no? Es un poco más demorado en sí porque es más manual. No se puede incluir tanta maquinaria ni herramientas eléctricas, entonces ese proceso tarda desde los 5 meses hasta los 6 o 7, dependiendo pues de las cualidades que nos pida el dueño. De todos los procesos realizados en el taller como pintura, reparación, construcción, ¿cuál proceso disfruta más realizar?
Bueno, generalmente el trabajo que más disfruto realizar es precisamente las reconstrucciones y reparaciones de instrumentos, las cuales parecen imposibles en algunos casos, ya que los considero como retos personales y sobre todo porque considero que es una gran labor traer estos instrumentos nuevamente a la vida. Casi todos los accidentes o daños que tienen los instrumentos construidos en madera casi siempre tienen una reparación. Así que bueno, disfruto mucho mi labor de luthier, rescatando estos instrumentos que a veces se abandonan y se dejan en el olvido. ¿Qué desafíos enfrenta o ha enfrentado con más frecuencia al realizar estos procesos? Bueno, aquí al taller llegan instrumentos de todo tipo realmente, pero los retos más grandes son cuando precisamente traen instrumentos que han sufrido daños muy grandes, o también cuando trae, pues uno que otro cliente trae instrumentos que no son de tan buena calidad y aparte de eso tienen daños muy grandes, como por ejemplo un ejemplo que tenemos aquí es esta guitarra de una gama muy baja y tiene pues un daño tremendo en el mástil, y aparte tenemos por acá rotos los aros, su tapa trasera, bueno, y esto es casi una reconstrucción completa, casi tenemos que volver a hacer el instrumento porque en muchos casos a veces tiene valor sentimental y bueno, creo que es uno de los mayores retos, ¿no? Porque tenemos que, sin cambiar la esencia natural de esta guitarra, tenemos que volver a hacer todas las partes que le faltan. Y bueno, el mayor desafío es precisamente conservar sus partes, porque generalmente la mayoría de luthieres hacen un reemplazo de aros o hacen un reemplazo de tapas completo, pero pues le estamos quitando la esencia natural, ¿no? del trabajo de este instrumento, su alma prácticamente. Entonces creo que la respuesta para mí sería esa, ¿no? Y hacer una reconstrucción conservando el alma de este instrumento. De todas las herramientas que hemos observado, ¿cuál considera que es infaltable en un taller de lutería? Bueno, si no tuvieras nada de herramientas y quieres emprender tu primera construcción, creo que lo más indispensable es tener una herramienta de corte como esta. Este tipo de sierra es indispensable en un taller de lutería porque te sirve tanto para cortar las piezas grandes como para realizar los cortes para incrustar la entrastadura. Posteriormente también hay una herramienta que es infaltable, el cual es el cepillo número 6 o también conocido como garlopa. Esta herramienta la considero infaltable porque te va a servir tanto para regruesar la madera de aros, tapas y sobre todo para planear el diapasón. Seguido de esto, otra herramienta infaltable es tener mínimo 2 formones, uno ancho como este y uno más delgado, puede ser de 1/4 de pulgada y este de 1 pulgada. Estos son muy necesarios para el talle de los clavijeros y bueno, para las barras armónicas, muchas tareas. Y por último, creo que una lima o escofina también media caña. Esta nos va a ser muy útil para hacer las partes redondas como la parte trasera del mástil. Esto es lo más mínimo que debemos tener. Sin embargo, entre más herramientas se posean y sobre todo hoy en día que hay más facilidad de tener herramientas eléctricas, pues el trabajo va a ser más rápido, de más calidad y también obviamente más sencillo. Ahora, nos encantaría saber cómo nació la iniciativa de grabar videos para YouTube. Bueno, todo empezó en el año 2013 cuando decidí subir uno de los procesos que realizaba, el cual consistía en la pintura de una guitarra eléctrica. Solamente lo hice con la iniciativa de tener una muestra de mi trabajo porque a veces algunos clientes me preguntaban, bueno, cómo quedan estas guitarras con este acabado o qué resultado podría yo obtener. Entonces decidí tener, digamos, un video de muestra o de publicidad para mostrarle a mis clientes. Sin embargo, nunca pensé que después de subir ese primer video iba a tener una muy buena acogida en YouTube y pues eso me motivó mucho a seguir subiendo mis videos, sobre todo a manera de tutorial, porque la gente en los comentarios me preguntaba qué podrían hacer en diferentes escenarios de daños, de reparaciones, y entonces yo trataba de responder la mayor cantidad de comentarios posibles, pero llegó un momento en que no daba abasto, así que decidí que la mejor forma de responder y de ayudar a la comunidad que quería aprender sobre este bello arte era haciendo más videos mostrando los problemas más comunes y los procesos más necesarios para empezar con este mundo de la lutería. Creo que eso fue lo que me llevó y me motivó realmente a hacer el canal y la escuela de Dream Music. ¿En qué proyecto está trabajando actualmente y planea subirlo a YouTube?
Bueno, en este momento el trabajo más reciente que tengo en el taller es la construcción de este guitarlele en madera de nogal, el cual estoy grabando desde el principio, con todas sus partes, los aros, la estructura y sus tapas. Como podemos observar, bueno, todavía falta un poco de trabajo, pero espero en los próximos días ya tener listo este nuevo video para todos ustedes. Por último, cuéntenos, ¿qué consejos le daría a alguien que esté interesado en convertirse en luthier como usted y adentrarse a este maravilloso arte? Bueno, yo le diría a las personas que están empezando en la lutería, primero que todo, pues que no se desanimen porque realmente no se necesitan muchas herramientas ni cosas especializadas para empezar. Yo personalmente, cuando decidí empezar en este mundo de la lutería, no tenía casi absolutamente nada de herramientas, solo unas 3 o 4 herramientas de tipo manual, y con el paso del tiempo fui adquiriendo todo lo necesario para poder construir los instrumentos de una manera más fácil, eficaz y que no me cueste tanto trabajo. Por otra parte, también considero que uno de los consejos más importantes sería también aprender a tocar la mayoría de los instrumentos que fabricamos, por lo menos de una manera básica, para poder así no solamente enfocarnos en la construcción física del instrumento también, sino en lo más importante de todo, que es el resultado sonoro. Y esto solamente se logra mejorar cuando el luthier aprende a ejecutar los instrumentos, aprende a evaluar su propio sonido, aprende a buscar nuevas alternativas en las tapas armónicas para crear nuevos colores y nuevos sonidos que, quieran o no, marcarán su estilo de construcción y su marca personal a través de los años. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Recuerda regalarnos manito arriba y suscribirte para seguir creando nuevo contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.